Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Let's Talk Meetups Agile Entity Data México. Nos da mucho gusto tenerlos aquí de vuelta. Si es la primera vez que nos están conectándose, también más que bienvenidos. En esta oportunidad, nuestros speakers anfitriones Mayumi Nishino e Ismael Bentancur, ambos Agile Coaches de Entity Data México, nos estarán hablando sobre por dónde empieza el camino a la mejora continua. De igual manera, como los temas anteriores, un tema que sin duda va a tener mucho valor y que justamente buscamos que sea de interés también para ustedes. Si pudiera resumir ahí a Mayumi, nos comparte que es apasionada por el crecimiento de las personas y la mejora continua en las empresas. Ella tiene una licenciatura por parte de Ingeniería de Sistemas, certificada como coach ejecutivo y en prácticas ágiles. Cuenta con más de 14 años de trayectoria profesional en la industria de TI en diversas áreas y de empresas sectores como banca, seguros y telecomunicaciones. A lo largo de estos años he tenido oportunidad de desempeñar como roles de procesos, consultoría, capacitador, coach, siendo esta su última pasión. Ha participado en proyectos de transformación ágil, de mentoreo y de implementación de metodologías. Por otro lado, Ismael, quien nos acompaña, él es un licenciado también en informática administrativa, cuenta con más de 22 años de experiencia en diversas áreas de TI para proyectos de múltiples sectores como financiero, retail, manufactura, logística, entre otros. Ha colaborado en transformaciones y definiciones de modelos de operación, tanto ágil en sitio como híbrido. Recordamos a nuestra audiencia que durante esta sesión podrán dejar sus preguntas pulsando el botón de Ask Question en sus pantallas. Estas serán respondidas al final del webinar. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Mayumi Ismael. Bienvenidos a una sesión más de Let's Talk. El foro es suyo. Adelante. Muchas gracias, Ramón, por esta bienvenida y muchas gracias a todos por su asistencia a este talk. Vamos a empezar a platicar acerca de la mejora continua y me gustaría empezar esta sesión con una analogía que seguramente ustedes han visto o leído en algunos de los casos, y estoy hablando de Alicia en el País de las Maravillas. Me gusta iniciar esta plática de mejora continua con esta analogía de Alicia en el País de las Maravillas, porque en una de las escenas donde Alicia se encuentra en una bifurcación, ¿no? Tiene que tomar una decisión acerca de qué camino tiene que tomar Alicia. Ahí es donde conoce al gato y le pregunta, más o menos palabras, Alicia le pregunta algo como, ¿qué camino debo de tomar, no? ¿Qué camino me sugieres que debo de tomar? Y el gato le responde que eso depende a dónde quiere ir, a lo que Alicia le responde que no es muy importante realmente, que no le importa demasiado hacia dónde. Y entonces el gato le responde, pues entonces tampoco importa hacia dónde vayas o qué camino tomes. ¿Por qué? Para mí es importante esta analogía en este tema de la mejora continua? Bueno, básicamente porque así como Alicia solamente quería tomar un camino sin saber hacia dónde quería llegar, lo mismo acontece con muchas organizaciones. Muchas organizaciones buscan la mejora continua como parte de un proceso, déjenme decirlo así, obligatorio, o como parte de un proceso que saben que tienen que hacer y que en algunas ocasiones incluso he escuchado que le llaman un mal necesario. Yo considero que la mejora continua no es mucho menos un mal necesario, sino es algo que está dentro de tu ADN. En el caso de las organizaciones, cuando tú logras la mejora continua, cuando logras alinearla a tu estrategia organizacional, entonces es que tu mejora continua está bien alineada, es decir, tiene o agrega valor a la organización. En el mismo caso que Alicia no sabía hacia dónde ir, cuando nosotros hacemos mejora continua por hacerla, seguimos un ciclo, tenemos un proceso, nos certificamos en alguna norma o en alguna normatividad sin tener una alineación. Es como Alicia cuando llega con el gato y que no sabe hacia dónde quiere ir. En cambio, cuando nosotros alineamos una mejora continua, una estrategia de mejora
vamos a hablar de algunas estrategias, pero cuando alineamos una de las estrategias de mejora hacia los objetivos organizacionales, es cuando entonces logramos conocer o agregar valor a nuestra organización. ¿Sale? Muy bien. Ahora, en ese sentido, una de las recomendaciones que tenemos para ustedes es esa. Revisen sus procesos, revisen sus procedimientos. Si mis procedimientos se alinean a mi estrategia organizacional, entonces significa que yo estoy dirigiendo mi camino al menos en una misma dirección. ¿Por qué lo digo? En estos caminos o en este tiempo de adopción de procesos que ha ayudado a muchas organizaciones a transformarse en diversos roles, algunos como ingeniero de procesos, en otros casos como Agile Coach. En muchos de estos casos es sorprendente que ves los procesos, procedimientos de una organización y los procedimientos tienen 5, 7 años que no se han actualizado. Y entonces aquí la pregunta es, ¿y realmente están alineados a tu estrategia organizacional? Es decir, tu estrategia organizacional no cambió en 7 años, en 6 años, en 5 años. Esa es una pregunta de autoinspección, de autorreconocimiento que lo dejo ahorita en el aire. Vamos a regresar en un momento a platicar un poquito más al respecto de ese punto. Pero ese es uno de los aspectos que es importante. Mañana, la próxima semana, el próximo mes, cuando evalúen sus procesos, cuando les toque revisar un proceso, cuando ejecuten un proceso o procedimiento, revisen cuándo fue la última vez que se validó ese proceso o procedimiento. Si ya tiene más de un año, seguramente ese proceso necesita volverse a realinear. Esto es como el ir al médico. Tenemos inspecciones constantes de cada 6 meses, cada año al menos, para poder saber o tener monitoreado nuestra salud en este caso. Los procesos, procedimientos son la salud de, eh, de nuestra organización. Muy bien. En términos de, quiero platicarles un poquito de mejora continua, conceptos más o menos formales, algunos, otros un poquito más informales. Tenemos el caso de William Edward Deming. Yo platicaba con Diana hace una semana más o menos y le decía, una plática de café donde le comentaba, ¿te imaginas, Diana, si Deming supiera lo importante que fue su círculo de la calidad, de la integración de la calidad? Si Deming hubiera sabido lo trascendental que fue su modelo del PDCA, seguramente hoy Deming nos estaría cobrando aduana o cuota, ¿no? Cada vez que siquiera mencionamos su nombre. ¿En qué sentido? Muchos de los modelos ágiles, híbridos o incluso de los comillas llamados tradicionales utilizan de una u otra manera el círculo de Deming, el PDCA, o utilizan el OPDCA, que también es parte es un agregado que se le ha hecho a este círculo de Deming, ¿no? O el DMAIC, que lo utilizan muchas de las normas ISO. Entonces, en ese sentido, Deming nos decía, cito, todo proceso es variable y cuanto menor sea la variabilidad del mismo, mayor será la calidad del producto resultante. Deming pugnaba un TQM, ¿no? Y no hablamos del te quiero mucho, sino del Total Quality Management. El Total Quality Management lo que buscaba era enfocarse a la calidad, a la mejora continua como parte, traduzco o interpreto, como parte del ADN de una organización. ¿Por qué? Porque cuando tú logras hacer que tu organización acepte la mejora continua, reduzca la variabilidad de su proceso, de su producción, entonces estás en el camino de esa aceleración. Otro concepto que traigo y ahorita también a colación es el de Stan Lee, en voz del tío Ben, y seguramente lo recordarán por ahí en Spider-Man. Cito
A todos nos gustaría tener superpoderes, ya que a todos nos gustaría hacer más de lo que podemos hacer. Cierro cita. Y otra de las citas que también tiene por ahí Stan Lee a través de la voz del tío Ben, que es mucho más famosa todavía, cito, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Cierro cita. ¿Por qué lo digo? Porque en ese sentido, yo interpreto que esos poderes de los que hablaba Stan Lee a través del tío Ben en Spider-Man se refiere a la mejora continua. El gran poder que tienen las organizaciones es hacer que la mejora sea parte de su ADN. Cuando yo logro hacer que la mejora sea parte de mi ADN, logro esos superpoderes porque estoy reduciendo la variabilidad de un proceso. Entonces, en ese sentido, vamos a arrancar esta conversación con estos conceptos. También tenemos el de Kaizen y ahí, Diana, cuéntanos a ti, yo sé que te gusta mucho este concepto. ¿Puedes explicarnos al respecto si es un concepto, una filosofía? ¿A qué se refiere Kaizen? Porque lo escuchamos mucho por muchos lugares. Sí, Isma, gracias. Pues fíjate que estos temas también, así como tú lo platicas desde Deming hasta en las películas, en diversos ámbitos se habla de mejora continua con sus enfoques, ¿no? Porque pues al final la mejora continua es un mindset, es una forma de pensar, es tener ese hábito embebido de seguir mejorándote conforme pasa el tiempo. Y eso debiera ser también parte de la cultura organizacional de toda empresa, ¿no? Y pues esto también, esta idea de ir haciendo cambios pequeños, mejorando poco a poco, pues también surge del lado de nuestros compatriotas allá en Asia, donde pues ellos vieron que a pesar de que podían llegar a una zona de confort, por así decirlo, tenían que analizar si esa era la mejor zona para establecerse, por así decirlo, ¿no? Entonces tenían que hacer ciertos análisis eh, paulatinamente y periódicamente, perdón, de tal forma que pues pudieran encontrar ciertas mejoras o simplemente analizar lo que estaba sucediendo actualmente, qué métricas estaban obteniendo, qué resultados estaban obteniendo, si consideraban que esos resultados podían subir, bajar, dependiendo de la métrica que se estuviera utilizando, pero al final se dieron cuenta que esa dinámica de estar generando pequeños cambios paulatinamente, pues al final te iba a dar grandes beneficios a largo plazo. Entonces, esta forma de pensar, de ir mejorando, de que nunca has llegado al punto final, por así decirlo, es importante también tenerla en la cultura organizacional, en las empresas, porque al final eso es lo que va a ir motivando también a que no han llegado a su mejora final, ¿no? Y que tal vez haya algo más que hacer dentro de sus procesos, dentro de sus formas de trabajo, ¿no? Entonces es importante que tomen estos hábitos, por así decirlo, y que pues más adelante les vamos a platicar algunas experiencias de los que sí tomaron estos hábitos y los que tal vez no tanto y llegaron tal vez hasta a esa como ceguera de escritorio, ¿no? Pero para entrar de lleno a ese tema, queríamos presentarles estos tres conceptos, estos tres enfoques que nos van a ayudar como a empezar a hablar de la mejora continua. Muchas gracias, Diana. Muy interesante lo que comentas de el nunca voy a llegar a la meta per se, es decir, voy a seguir buscando mejorar. Y fíjense que voy a hacer referencia a una imagen que tenemos en pantalla, justo de la competencia, en este caso organizacional, de las empresas, porque no podemos decir que una organización ya está ahí y ahí se va a mantener y no vamos a ahondar en ese tema porque ustedes saben que hay un montón de organizaciones que de pronto se confían en medio de este entorno buca. Ustedes, como saben, seguramente
hoy las organizaciones, las empresas, las industrias viven un entorno VUCA, un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Y eso en qué se traduce? Eso se traduce en que todo el tiempo tengo que buscar esta mejora continua, porque si bien es cierto, sí, busco mejorar mis procesos, busco acelerar mi nivel de calidad, busco entregar con mayor valor al cliente, ahora se dice en ese sentido, busco ser más eficiente, ¿no? Busco reducir los desperdicios, es cierto, muchas veces porque estoy mejorando hacia lo interno. Pero ¿qué pasa con el entorno? Muchas organizaciones, ustedes saben, se pierden en el entorno porque no puedes vivir aislado, no puedes cerrar la visión a que nada más es lo que acontece dentro de tu organización o dentro de tu grupo de organizaciones o dentro de tu sector. Hay un montón de factores que hoy en día están afectando al crecimiento de una organización. Entonces, el entorno VUCA ya es algo con lo que hemos estado viviendo, es algo con lo que necesitamos estar mejorando constantemente y hoy algunos teóricos ya incluso hablan de un entorno hiperbuca porque ya se está moviendo de una manera acelerada. Si bien es cierto que todo esto de alguna forma ya tiene años que vivimos así, pues cada vez es más vertiginoso el nivel de cambios que estamos viviendo. Entonces, vamos a empezar, vamos a continuar, perdón, con esta conversación que estamos teniendo con ustedes. Los invito, por favor, a que si alguien va teniendo en este transcurso alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que quiera hacerlo, por favor, siéntanse libres de hacerlo a través de nuestro chat. En un momento los vamos a dar lectura a ellos. Les voy a pedir, por favor, que nos acompañen, nos ayuden y nos cuenten cuál es el dolor más recurrente al que te has enfrentado al querer alinear tu ciclo de mejora continua con estos objetivos organizacionales. Vamos a partir con esa pregunta. Por favor, ayúdenos escaneando este código QR que ven en pantalla a través de Menti. Vamos a responderlo. Y me gustaría aquí preguntarle a Diana. Diana, ¿cuál es el dolor más recurrente? ¿Te acordarás de alguno que nos quieras comentar en lo que nuestro público asistente nos ayuda, nuestros asistentes, nuestros escuchas nos ayudan a contestar esta pregunta? Pues hay varios, Isma, pero ahora sí que uno de los que les quiero compartir, bueno, se los voy a platicar más adelante, pero y tiene mucho que ver con algo. Hace rato mencionaba el tema de Kaizen, ¿no? Y que son cambios pequeños para lograr, pues, beneficios a largo plazo, ¿no? Y esto aplica para todos los ámbitos. Es importante que sean cambios pequeños. ¿Por qué? Porque el otro día platicábamos, Isma y yo, y decíamos, imagínate si quieres bajar 20 kilos, ¿no? Pues no los bajas de un día para otro. Y si los bajas, uno, va a tener sus consecuencias en tu salud, ¿no? Va a tener sus consecuencias tal vez hasta en tu mismo entorno, en cómo te vas sintiendo, ¿no? De esa misma forma impacta el que esos cambios dentro de una organización, si quieres transformarla y darle la vuelta de campana, la vuelta de 180 grados o 365 grados, también va a haber consecuencias, ¿no? La gente se te puede ir, la gente puede no estar entendiendo esos cambios que estás queriendo hacer. Entonces es importante que sea poco a poco esa búsqueda de mejora continua, ¿no? Y pues aquí ya nos están poniendo el tema de la incertidumbre, resistencia, incredulidad, efectos secundarios, la ignorancia. Sí, y muchas de esas cosas suceden pues en transformaciones, cuando nos quieren sacar, por así decirlo, o queremos salir de nuestra zona de confort. Y vemos que varios están ahí participando. Gracias a todos los que van. Gracias ese a último. todos los que participan. Poca persistencia.
híjole, ese es el mal, el peor mal de todos, yo creo. Que no exista la consistencia y agarrar esa cadencia, ¿no? Es súper, súper importante y súper difícil de tomar ese hábito. Listo, igual. Listo. Pues muchas gracias por sus participaciones. Vamos a continuar. Fíjense que voy a tomar unos de los que, algunas de las palabras, frases que están poniendo aquí, y uno de ellos es efecto secundario y resistencia, porque les vamos a platicar acerca de algunos casos. Tenemos aquí algunos casos para compartirles. El primer caso que quisiéramos compartir con ustedes es un caso financiero. Les cuento brevemente. ¿Qué pasó con esta organización? Este es un caso es un caso financiero de un cliente del sector financiero. Es uno de los grupos o uno de los bancos de mayor oferta financiera en México. Este banco enfrentaba importantes retos en la entrega de productos de software, ya sea en la entrega completa o en el delivery paulatino por releases del software. Y sobre todo se decía que tenía problemas en la última milla, es decir, analizaba, generaba su backlog, generaba un análisis, generaba el producto de software y hacer el delivery, poner ese pedazo de software, esos pedazos, esos bloques de software, ponerlos en producción, le costaba mucho esfuerzo. ¿Qué pasaba? Bueno, ¿y cuáles eran las dos problemáticas identificadas muy claras? Una era el lead time y el cycle time, que eran excesivos y, sobre todo, poco predecibles. Porque cuando son excesivos, pero es constante, al menos tienes una variable que sabes que es fija y dices, bueno, tengo algo que mejorar. Pero cuando es excesivo y además poco predecible, es que a veces tarda más y a veces mucho más, entonces se vuelve más complejo, porque es, haciendo una analogía en la salud, es de pronto no te has dado cuenta qué es lo que te dispara, a lo mejor la subida de presión o la bajada de presión, y entonces todavía tenemos que hacer más estudios más a profundidad. Entonces, lo mismo acontecía con este grupo financiero. ¿Qué más? ¿Qué otra problemática identificada teníamos? Bueno, una falta de sinergia entre las áreas transversales. Y eso es muy importante ahorita lo que les voy a platicar, qué fue lo que hicimos o qué fue lo que nos encontramos, porque esta falta de sinergia con las áreas transversales significaba que yo tengo un área de gestión del cambio, change management, y ellos tienen un proceso definido, pero no, como todas las organizaciones y como seguramente ustedes que son miembros de organizaciones que nos acompañan saben, un proceso no está aislado. Siempre hay procesos transversales o hay áreas de soporte, como les llama ITIL, procesos de soporte donde vemos afectado nuestro proceso primario. Entonces, resumiendo, este grupo financiero, este cliente tenía un problema en la entrega del producto final, en la última milla, tenía problemas de tiempos excesivos y poco predecibles y además falta de sinergia entre las áreas que tocaban su proceso. Y aquí yo les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Cómo lo hubieran resuelto? ¿Qué sugerencia nos tienen también para compartirla aquí en el foro al respecto de, con este ejemplo que les estoy poniendo, qué hubieran hecho? Entonces, Diana, tenemos otro Menti, ¿verdad? Sí, les dejamos el QR tantito para que se vayan conectando. Bajo este contexto que planteó Isma, ¿ustedes qué le recomendarían hacer? ¿Qué hubiera pasado si llegara Isma con esta problemática? ¿Qué le dirían ustedes? ¿No? Y ahorita les compartimos el Menti, nada más que capturen el código. Listo. Y por acá ya empezamos. Vientos. Entonces, recordarles la problemática tal cual,
que tenía esta empresa financiera era que estaba teniendo al final de su proceso, en la cola del proceso, pues como que tiempos ahí medio, el lead time, el cycle time medio no tan buenos o pudieran ser mejores, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendarían o qué le recomendarían, perdón, a Isma en esta ocasión? Ok, mapeo de causa Por ahí raíz. ya vemos algunas respuestas. Exacto. ¿Qué otra cosa? ¿Quién más Muy quiere bien, pero recomendarle? fíjense que, y tomando ahí en ese contexto el mapeo de causa raíz, sí, es necesario, y ahí también, gracias por esas respuestas, en efecto, hacer siempre una causa raíz es importante. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una evaluación de procesos, tenemos que ir más allá, ¿no? Y ahorita les voy a platicar qué fue lo que hicimos por ahí. Reunión con equipos y líderes también, por ahí puede funcionar, hacer ciertas reuniones, ciertos apalancamientos, revisar también tu estrategia de comunicación. Fíjese que es súper importante ahí en ese sentido. Las comunicaciones de pronto, sabemos que la comunicación en las organizaciones pues tiene algunas fallas a veces, ¿no? Entonces es importante identificar en dónde podemos apuntalar esas comunicaciones. Entonces, muy bien, vamos a ir a platicarles cómo lo resolvimos en ese sentido. A ver quién le atinó de las personas que participaron. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Y aquí es importante, y ahorita les voy a comentar un poco de las lecciones aprendidas. Una de las respuestas que logramos entender cuando hicimos el análisis del proceso end-to-end de este cliente, nos encontramos que sus procesos tenían que ser modificada o tenía que ser modificada la frecuencia. ¿A qué nos referimos? Muchas veces seguramente ustedes han escuchado cosas como, es que en mi empresa o en mi organización o en la organización fulana de tal o en el proceso fulano del tal son burocráticos y muy lentos. Son excesivamente tardados o son excesivamente pesados, ¿no? Incluso. Bueno, ¿qué sucede con estas organizaciones que tienen esos procesos tan pesados? Muchas veces lo que tenemos que hacer es adelgazar. Sin embargo, adelgazar o hacerlos livianos, en este caso, y por eso lo traemos muy a colación, en este caso particular no significaba cambiar la periodicidad, alargando la periodicidad de ciertos procesos. En este caso en particular, lo que sugerimos fue aumentar la periodicidad de ejecución de ciertos procesos que se ejecutaban cada semana. Y entonces yo recuerdo que cuando platicábamos con los sponsors de este proyecto, le decíamos, imagínate que tú tienes un vuelo que sale del aeropuerto y que tienes un montón de pasajeros que quieren tomar a un destino al que ustedes gusten, y ese vuelo sale una vez a la semana. Y tienes un montón de pasajeros, algunos no tienen visa, otros su pasaporte está vencido, otros no han hecho su check-in, otros su pasaporte está dañado, otros ni siquiera sabían que tenían que llegar con visa vigente, etcétera, etcétera. Y otros sí, ¿no? Muy alineaditos. Entonces ahí tienes una discrepancia o el proceso se está ejecutando de manera heterogénea, porque no hay una buena comunicación para que tú sepas qué es lo que necesitas hacer para llegar de manera efectiva a ese proceso. Y entonces lo que pasaba es que tenías, en este ejemplo que les pongo, en esta analogía, llegaba un montón de personas a la puerta del avión queriendo abordarlo, y ahí era donde se tenía que hacer esa revisión del proceso. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Y cuál fue
nuestro análisis, después de analizar mucha data y de ver cómo llegaban estas entradas, estos inputs del proceso, nos dimos cuenta que parte de la solución era aumentar la cantidad o la periodicidad de dicho proceso. En la analogía es, en lugar de que tengas una salida del aeropuerto una vez a la semana, vas a tener 5 salidas durante la semana, ¿no? Una cada día. Al principio, cuando planteamos esta estrategia de aumentar la cantidad de veces que se ejecuta el proceso, fue recibida de manera reticente, ¿no? No, pero ¿cómo? Si tenemos problemas porque hay un montón de gente, una avalancha de personas que quieren ejecutar el proceso y tú quieres aumentar la periodicidad, vamos a tener más personas todavía, pero no, justo derivado de los datos y de este análisis que hicimos, sabíamos nosotros que no iba a ser más cantidad de personas que iban a querer ejecutar el proceso. Lo que iba a suceder era que iba a disminuir la cantidad de personas que llegaban sin los prerequisitos. ¿Por qué? Porque lo que sucedía es que, pues más vale, yo iba y me formaba al avión, aunque yo sabía que no tenía el pasaporte vigente, en una de esas paso, ¿no? Y peor aún, en algunos casos los dejaban pasar, ¿no? Entonces no llegabas con todos los requisitos, bueno, pásale, ¿no? Pásale porque es urgente que tomes el vuelo, en mi analogía. En el caso del proceso le decían, pásale porque sabemos que necesitas ejecutar este proceso, entonces no te vas a poder esperar una semana, pásale. Y entonces el abrir esa puerta permitía que un montón de personas que querían ejecutar dichos procesos, que no cumplían con los prerequisitos, se formaran. Entonces, en ese sentido, parte de las lecciones es, y de los aprendizajes que tuvimos fue, a veces se piensa que aumentar la periodicidad de un proceso puede generar overflow, que fue lo primero que nuestro sponsor nos decía, pero no siempre es así. Cuando tú lo sustentas, cuando tú tienes un análisis de data, entonces te vas dando cuenta que en realidad lo que va a pasar es que se va a diluir y que las personas van a presentarse a tu puerta de abordaje, a tu gate de abordaje, solo cuando cumplen con los requisitos. Y otra cosa también, otro aprendizaje que encontramos en este caso de este sector financiero, de este banco en específico, es que cuando analices la mejora continua en un proceso, pon foco también en los procesos no primarios o los procesos transversales al proceso que estás analizando. Cuando nosotros hicimos esta mejora o cuando sugerimos pues esta mejora de aumentar la periodicidad, otras áreas se vieron en la necesidad de también hacer lo propio. ¿Por qué? En el ejemplo o en la analogía que yo les decía del abordaje de un avión, imagínense que entonces ahora el área de visado tenía que trabajar más veces, más recurrentemente, ¿no? Justo para poder dar esa batería o para poder dar ese input necesario a nuestro proceso primario. Entonces, eso es importante. Si nosotros hubiéramos hecho el análisis solo sobre ese proceso primario, posiblemente no hubiéramos encontrado el impacto que logramos con este cliente o en esta mejora del proceso. Entonces, ahí una de las lecciones o uno de los aprendizajes que queremos compartirlos con ustedes es cuando analicen un proceso, también dedíquenle un tiempo a esos procesos transversales y, de ser posible, impulsen esos procesos transversales para que en conjunto logren potenciar el proceso que ustedes están buscando mejorar. ¿Sale? Muy bien, excelente. Vamos a seguir con otro caso y en ese caso nos va a platicar Diana, nos va a platicar de otro caso muy interesante que seguramente les va a fascinar. Diana, cuéntame. Gracias, Isma. Pues igual de interesante que el tuyo, pero ahora sí que esto sucedió con otro enfoque y en otro contexto, como sucede en todas las transformaciones, ¿no? Pues en este caso, les voy a platicar el contexto, pongan mucha atención para ver qué me recomendarían y a ver si al final le atinan. Y les recuerdo, paréntesis, hagan sus preguntas que al final vamos a estar respondiéndolas, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, en esto que me sucedió, éramos un equipo de centro de excelencia, éramos varios coaches
Y pues, digamos, nuestro labor diario era ir acompañando equipos y líderes y gente C-level. Entonces, dependiendo de sus situaciones, buscábamos aplicar ciertas prácticas y ayudarles con ciertas actividades, de tal forma que pues lograran resolver la situación que se les estaba presentando. Sin embargo, empezó a existir como una recurrencia de esta actividad no está resultando como esperábamos. Esta otra actividad al final pareciera que solo la ejecutaron por ejecutarla, ¿no? Entonces, como empezó a ser recurrente ese tipo de cosas, lo primero que hacíamos era empezar a experimentar cambiando la dinámica, cambiando también a la persona que explicaba las instrucciones y cosas de ese estilo, ¿no? Sin embargo, sí había cambios, pero todavía no resultaba de acuerdo a nuestra expectativa y había como esa sensación, esa intuición de que algo faltaba, ¿no? Entonces, de plano dijimos, nos volteamos a ver, dijimos, ¿saben qué? Pues mejor seamos nosotros los conejillos de Indias para aplicar estas actividades y pues sí, tal cual prácticas que les llevábamos a los equipos, a los líderes y a los C-levels, para ver qué estaba sucediendo, para ver si nosotros podríamos detectarlo de primera mano, eso que estaba pasando. Entonces nos pusimos como piloto, empezamos a ejecutar en petit comité esas actividades, y pues empezamos a identificar que cosas como que algunas actividades pues tal cual eran complejas, pero por ser complejas, tanto las instrucciones como la actividad, pues el equipo se concentraba tal cual en entender qué tenían que hacer, pero no en el beneficio que les iba a dar el hacer la actividad. Entonces, por un lado, identificamos eso. Por otro lado, vimos que los mismos ejercicios, las mismas actividades, no tenían esos momentos para reflexionar acerca de pues, lo que había sucedido y lo que habían ejercitado en ese momento. Entonces, pues encontramos esas dos problemáticas y dijimos, ok, pues ¿y ahora qué vamos a hacer? Y antes de decirles lo que concluimos nosotros, quiero que ustedes me digan, ¿ustedes qué me hubieran dicho que podría hacer? ¿Qué me recomendarían? Y acá les dejamos el código QR para el Menti. Les voy compartiendo de igual forma el Menti. Y ahora sí que si estuvieran de ese otro lado del espejo, ¿qué me hubieran dicho? ¿Cómo resolverían esta situación con esas problemáticas identificadas? Aquí de igual forma está el código de Menti, para los que no alcanzaron a capturar el QR, y ya empiezan a llegar. Revisitar las hipótesis que buscábamos. Ok, suena bastante buena y cercana a algo que hicimos. ¿Qué más me hubieran recomendado? ¿Alguna otro par de respuestas? ¿Qué más dicen? ¿Hacer otro experimento? Ok. Y ya empieza a salir esa palabrita, experimento. Me agrada. Pedir apoyo a líderes. Ok. Sí. Y yo creo, ok. Con esas creo que ya le están atinando un poco, ¿no? Entonces, vámonos con la respuesta. Ahí alcancé a leer mostrar métricas al equipo para permear la importancia de la actividad. Muy buena. Ok. Pues fíjense que sí,
Todos estuvieron cercanos a lo que sucedió y a lo que decidimos hacer. Nosotros, al final, para poner en práctica esos ejercicios y esas actividades en Petit Comité, decidimos definir un flujo de proceso de tal forma que por ese flujo pasaran las actividades que estábamos ejecutando con los equipos, con los líderes. Y nos armamos un canvas donde pudiéramos visualmente ver en qué momento estaba cada una de las actividades. Y pues pasábamos cada una de las actividades por ese flujo y entonces, por ahí lo que alguno de ustedes dijo, empezábamos a identificar que tal vez la expectativa no estaba bien definida y no se entendía bien, o el objetivo final no estaba definido, llegó a suceder alguna vez. Y entonces de esa forma pudimos visualmente ser más conscientes también de en dónde estaba sucediendo el mal, ¿no? O la mejora que teníamos que aplicar. Y pues sí, con eso también ya, además de identificar en qué momentos, qué cosas faltaban a cada uno de esos experimentos, también pedimos apoyo a los líderes respecto a, ok, ya sabíamos qué palabras, qué momento de la actividad reforzar para que entonces la conclusión, el feedback y ese momento de reflexión para entender por qué estábamos haciendo esa actividad se lograra. Entonces, de tal forma que eso, el tema de las métricas que alguno de ustedes mencionó, las métricas nos sirvieron más a nosotros, en este caso, para poner a prueba lo que estábamos ejecutando, ¿no? Y tal cual, para llegar a esos insights que los equipos y los líderes estaban obteniendo, bueno, era mucho más sencillo ya enfocar la actividad. Entonces, ¿qué aprendimos con esto? Nos dimos cuenta que la meta a la que esperamos llegar, pues no necesariamente es lo que nos va a impulsar a avanzar. ¿A qué nos referimos? Muchas veces decimos, pues queremos hacer esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que te está motivando a hacerlo, ¿no? Hay que dar un pasito para atrás, ver la foto completa y saber o tratar de entender y ser consciente de, pues, por qué lo quiero hacer, más que, pues, el punto es ejecutarlo, ¿no? Pues no va por ahí, ¿no? Y otra cosa es este tema de predicar con el ejemplo. El hacer ese petit comité, ponerlos ¿cómo se llama? Los experimentos hacia nosotros mismos, ayudó a empatizar más con las personas, los equipos a los que estábamos llevando las actividades y entender por qué nos estaba entendiendo y por qué nos estaba llegando a la conclusión que quisiéramos, ¿no? Entonces, estas dos principales cosas aprendimos con esto y pues ya ven, varios entendieron y varios tuvieron esa misma visión. Me agradó que contestaran eso. Muchas gracias, Isma. Y pues para continuar, gracias por su apoyo a la audiencia en estos casos y pues continuemos con ya el cierre también de esta plática. Muchas gracias, Diana. Y fíjate que qué importante es esto que comentas de empatizar. Y bueno, lo que comentaban también en el Menti que estábamos colocando, empatizar y como tú lo llamas, ¿no? Experimentar en la propia piel o en el propio equipo. Es decir, eso creo que es importante y más ahora cuando hablábamos de reforzar el mindset de la mejora continua, hacerlo parte del ADN de la organización. Entonces, voy a tomar esas palabras que tú utilizaste, empatizar y conejillo de indias, para presentarles en el caso del ejemplo que yo les estaba poniendo del sector financiero, en el caso de esta organización, de este banco, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Bueno, ¿y por qué digo que voy a tomar las palabras de Diana? Porque cuando yo empatizo, cuando empatizamos con una organización, con una problemática per se, entonces
de alguna forma me quito las restricciones que pudiera tener de conocimiento o incluso las restricciones a veces de preferencias, ¿no? En términos de modelos ágiles o no ágiles, o ciertas metodologías o de ciertas estructuras que nos puedan funcionar. ¿Por qué lo digo? Porque alguna vez platicando también con algunos agilistas, yo les decía que hay que ser partidario de lo que funciona, ¿no? Más allá de, no, es que a mí me gusta A o B, no, es que B es mejor que C y C es mejor que Z, más bien es lo que funciona en esta problemática, para esta problemática en particular de este sector, es esto, ¿no? Para este caso. Bueno, en el caso del sector financiero, de la problemática de esta organización que estaba enfrentando problemas en la última milla de la entrega, funcionó un modelo que tenía Lean, Scrum, hicimos una estrategia de Pareto, ¿sí? Y al final se quedó con un Kanban, con un modelo Kanban. Yo sé que de pronto pudiera parecer extraño, pero todo eso, o entonces esta es la receta secreta. No, esto no es la receta secreta. Esto es lo que funcionó en ese caso. Y por eso digo que hay que empatizar, porque cuando tú empatizas, te das cuenta que puede funcionar de acuerdo con la problemática que están enfrentando. En este caso, se utilizó Lean, se utilizó la estrategia de detección de los desperdicios del proceso que yo les decía que estábamos analizando, que como saben, Lean tiene 7 desperdicios, ahora maneja 8 desperdicios, y a partir de esos desperdicios determinamos cuál era la mejor forma de reducir el desperdicio, que en el caso que les comenté fue aumentar la periodicidad de un proceso. Eso hacía que el tiempo de almacenamiento del proceso o de estancamiento del proceso se redujera, ¿sale? Entonces, eso fue para el caso de el análisis de la detección de cómo lo íbamos a solucionar. Después aplicamos la ley de Pareto. ¿Por qué? Porque encontramos varias hipótesis, como incluso lo decía Diana, ¿no? Encontramos varias hipótesis y algunas de esas nos iban a generar el 20% de esfuerzo con el 80% de resultado. No nos enfocamos en todas, nos enfocamos solo en ese, con un análisis de Pareto. Con esta ley de Pareto que dice que si tú atacas el 20%, haces el 20% de esfuerzo, obtienes el 80% de resultados, así es como lo hicimos, y eso lo metimos dentro de dentro de un modelo de Scrum, dentro de su Product Backlog y de sus Sprints Backlog, porque esta etapa, nosotros se le llamó el Change the Bank, esta etapa fue entregado, esas mejoras paulatinas fueron entregadas a través de ciclos de Scrum, ¿sí? Siempre buscando que nuestro análisis de Pareto nos diera como resultado ese Product Backlog. Y finalmente, lo que buscábamos después de ir piloteando, comprobando esas hipótesis es desplegarlo y que ya se quede como un run de bank, y para eso utilizamos un modelo Kanban, ya con los tiempos medidos del cycle time, del lead time, y con cada una de sus entradas, cada una de sus salidas de nuestro proceso Kanban. Esta fue la estrategia que funcionó con el cliente que les platicaba. Puede ser similar, puede servirles de referencia en algunos casos si ustedes están enfrentando una situación parecida, ¿sí? Pero aquí la recomendación es también sean abiertos, ábranse a otros modelos o a ciertos modelos, y a veces se puede conjuntar esos modelos y eso les puede dar como resultado una estrategia más eficaz. Muy bien. En ese sentido, Diana, cuéntanos también cómo fue que lo resolvieron en el caso que tú nos estabas. Sí, pues ahora sí que ustedes hicieron un híbrido, ahí combinaron varias prácticas. Nosotros como que nos vino a la mente la palabra experimento y dijimos, va, experimento, Lean Change Management, ¿no? Entonces nos fuimos un poco con el viejo conocido, dijimos, vamos a hacer iteraciones, vamos a obtener insights, entonces agarramos el modelo que está planteado en el libro de Lean Change, junto con su siglo como tal,
Y lo único que hicimos de modificación, por así decirlo, o adaptación, adecuación, fue el canvas que plantean, el one page. Ese sí lo modificamos, sobre todo en el flujo del Kanban como tal, porque ahí sí metimos esos momentos de revisión de las expectativas, validación de los beneficios de la actividad, ¿no? Ya pusimos como tal otros pasos del flujo del proceso, del flujo de la revisión y de la ejecución de la actividad, de tal forma que pues nos iba a funcionar de esa forma a nosotros. Entonces, para nosotros esto también nos ayudó a empatizar contra lo que estábamos planteando y lo que estábamos ejecutando en su momento. Entonces, nosotros no nos fuimos muy lejos, aplicamos nada más hicimos ciertas adecuaciones al modelo, ¿no? Y seguramente, así como Isma y yo hemos tenido problemáticas y les compartimos estas experiencias y cómo lo resolvimos, pues ahora nos gustaría saber, ustedes, en su contexto actual, ¿en qué proceso consideran que no se ha aplicado mejora continua recientemente? Y ahí les vamos a compartir el código de Menti para que lo puedan visualizar. Y déjenme compartirles. Nos gustaría saber, ahora que ustedes nos compartan también eso, ¿no? Acabamos, ahí está. Y a ver qué nos puede compartir la audiencia. Este es el último Menti de interacción. Ya nada más vamos a tener unas lecciones aprendidas que les queremos compartir, resumiendo lo que hemos platicado este día. Y no olviden dejar sus preguntas que vamos a estar resolviendo posterior a esas lecciones aprendidas. Y después de eso, pues como todas las pláticas y esta serie de ágiles, porfa, les vamos a pedir su feedback. Entonces, no nos esperen ese momento. Mientras tanto, porfa, compártanos qué procesos les gustaría y consideran que actualmente en su contexto, hace una década que no se revisa, ¿no? Ni siquiera se revisa, ¿no? Servicio a clientes, esa es buena. Gestión de personas, compras, aprobación de presupuestos, servicio a clientes, que ya está en la actualidad, ya también la palabra gestión para las personas ya ha dejado un poco de usarse, ¿no? Ya decimos, pues gestionamos cosas, pero a las personas pues hay que tratarlas diferente, ¿no? Entrega de código, esa está buena. Ya prácticas más técnicas, ¿no? Calidad de código, muy bien. Que por ahí también hay prácticas tipo DevOps u otras, pair programming, que ayudan a ese tipo de situaciones y de mejoras, ¿no? Ok. Muchas gracias. El Menti va a seguir por ahí detrás. Mientras tanto, les queremos compartir las lecciones aprendidas de pues, nuestras experiencias y de esto de este tema tan grande que es mejora continua, ¿no? Y pues les mencionábamos hace rato, ¿no? Que identifica lo que te motiva a mejorar más que el objetivo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, no es lo que vas a hacer, sino lo que te motiva a hacer eso, ¿sí? Eso ayuda a tener mayor claridad de lo que quieres mejorar. Y pues una frase que luego mencionamos, ¿no? La tercera es la vencida, pues no. La experiencia nos ha dicho que la tercera no siempre puede ser la vencida. Recuerden, Kaizen son pequeños cambios y esos pequeños cambios no llega a un final como tal, ¿no? Y para saber cada cuándo hacer cambios, cada cuándo hacer revisiones, también se necesita una estrategia, ¿no? No lo intente en casa,
muchas veces queremos hacerlo con nuestras propias manos, pero esto no es una automedicación, ¿no? Queremos bajar 20 kilos, y ya que para mí es dejar de comer totalmente. No, cuidado, mejor ve con un médico. Todos los contextos son diferentes. Tal vez tú no necesitas bajar 20 kilos, ¿no? Tal vez necesitas otro tipo de temas de salud. ¿Qué otra cosa? Lo que nos mencionaba Isma, no evalúes solo tu flujo principal, no te quedes en silos, ¿no? Seguramente ese flujo principal tiene ahí procesos satelitales que podrían impactar a ese flujo principal. Entonces, hay que tener mente abierta, empatizar también con los procesos que impactan al flujo principal, para que no se quede la mejora solo como que coja, ¿no? Por así decirlo. Si partes de una base de medición, puedes ir en contra de lo que parece a primera vista ilógico. Es importante que miramos, que identifiquemos esos cuellos de botella, que tengamos métricas para proponer ciertas mejoras, ¿no? No es así de ahí se va, ahora se me ocurre que porque a este proceso nunca se le ha hecho nada, le toca, ¿no? Capaz si son los procesos satelitales, ¿no? Y esto sí es súper, súper importante. Ninguno de nosotros, ni Isma ni yo, lo hicimos solos. Necesitamos acompañamiento profesional. Si no, luego tenemos ceguera de escritorio, ¿no? Requerimos ese equipo multidisciplinario que nos ayude a tener esas otras perspectivas que pues muchas veces por estar en el mismo contexto perdemos visión y visibilidad de esas problemáticas y o cambios que existen. Y pues estas son las lecciones que nos gustaría compartirles, que no dejen de revisar, ya sea en la grabación, igual también si nos quieren consultar alguna otra cosa de los procesos que han visto y ya identificado que no han cambiado, pues en la presentación también están nuestros datos y con todo gusto. Y pues con esto estaríamos terminando la plática. Ahora sí, continúa nuestro feedback, porfa. Ese es muy, muy valioso para nosotros, para esa mejora continua. Les dejamos aquí el código del Como bien lo Menti. dice Diana, justo a nosotros también nos interesa mejorar, ir creciendo, tener estos ciclos de retroalimentación, y esto nos ayuda también a nosotros a poder ofrecer servicios distintos que les aporten valor a todos ustedes. Listo, y recuerden no dejar de compartirnos sus preguntas si es que alguno quiere saber más al respecto o les dio curiosidad más los casos que les platicamos. Y mientras tanto, los demás, porfa, recuerden darnos su feedback. Y el día de hoy, así como el meetup pasado, les vamos a pedir 2 feedbacks. Uno de esta sesión, pero también queremos escuchar a los que ya han asistido en diversas sesiones y que probablemente tienen o nos quisieran recomendar algún otro tema que quisieran que platicáramos en estos meetups. Entonces, ese es, ya vi que cambió. Este es el otro código de Forms. En este caso es Forms, es una encuesta breve, sobre todo para los que ya han asistido a otras sesiones y que nos pueden ayudar también para ir mejorando en general todos estos meetups, ¿sale? Ramón, te cedo la palabra.
No, al contrario, gracias Mayu, gracias ahí, Isma, sin duda una conferencia bastante interesante y tenemos aquí algunas preguntas que creo que vale la pena que las compartamos, ¿no? Nos preguntan, ¿qué técnica para comenzar a medir la mejora continua utilizaron en sus clientes? ¿Cómo supieron que comprobaron las hipótesis? No sé quién que los dos quisiera responderla. Si quieren yo. De hecho, por eso también nos apoyamos del Canvas de Lean Change Management, porque tiene una sección de métricas, ¿no? Y dependiendo del experimento, buscábamos temas como podía ser el NPS, podía ser que al menos los integrantes pudieran identificar 3 beneficios de la ejecución de la actividad. Depende mucho de la práctica o de lo que estábamos ejecutando, pero de alguna forma sí, una de lo que se nos quedó fue armarnos un checklist con las cosas que tenía que tener sobre todo las presentaciones con las que íbamos a los equipos y con los líderes. Y también, digamos, cuando íbamos con los equipos, había ciertos puntos en el checklist y cuando íbamos a los líderes, también teníamos temas como el lenguaje no iba a ser el mismo, porque no íbamos a hablar con la misma audiencia. A los líderes les hablábamos más de números, a los líderes también les hablábamos más de empatía, soft skills, temas de liderazgo que tenían, mensajes que tenían que estar lanzando a los equipos, ¿no? Entonces, va a depender, en conclusión, va a depender de la práctica y de la actividad que se esté haciendo, pero sí o sí deben existir métricas que ayuden a identificar el éxito o fracaso del experimento. Ok, muy interesante. Muchas gracias ahí, Mayu, para contestar. Tenemos 2 preguntas más para también ahí aprovechar el tiempo. Mencionaron un ejemplo que permitiera a quienes no cumplían podían hacerlo. Ahí justamente fue el caso que nos compartías, ¿no? ¿Qué otros ejemplos pueden generar un efecto contrario a la mejora del proceso? Fíjate que, y quiero ampliar un poquito esa pregunta, porque a veces también se piensa que cuando yo estoy en un proceso normativo, que cuando yo soy un banco, que cuando yo tengo que adscribirme a alguna normatividad, PCI, ISO 27000, ISO 20000, etcétera, no puedo hacer mejora continua si no es basado en ese modelo en específico o si no es sobre lo que certifiqué, ¿no? En ese sentido. Entonces, muchas veces pensamos, y contesto la pregunta, muchas veces pensamos que cualquier otra cosa que yo le mueva se va a descomponer, ¿no? A veces lo que sucede es que no está medido esos otros procesos laterales o son inexistentes otros procesos laterales. Entonces, de pronto, en algunos casos me ha tocado que incluso les dices, no, mira, tu capacidad instalada, ¿no? Está sobrada. Puede entrar más en el funnel para tu proceso que estás generando. Y eso va en contra de la lógica, ¿no? Tengo problemas en este momento, tengo un gran problema. Y tú me dices que le abra la puerta a que entren más inputs a mi proceso, o también tengo problemas, me tardo en entregar y tú me pides que haga revisiones exhaustivas, ¿no? Que meta más tiempo de calidad. La respuesta es sí. Si tus datos te arrojan que sí, es que sí. ¿Por qué lo digo? Porque muchas organizaciones dicen, me urge que este proceso, este delivery o este proceso tenga el output de manera pronta, ¿no? No hagas pruebas, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado? No hagas pruebas, ¿no? Ya que se vaya así. Bueno, ese que no hagas pruebas, en los análisis generalmente, puede ser que no sea ley, no lo podemos tomar como una ley, pero generalmente resulta que porque tú liberas así, cuando tú liberas así, al final vuelve a regresar una parte del proceso
o vuelve a generar a la entrada del proceso una parte de lo que liberaste. Entonces, no escatimes en esos casos. Cuando los análisis de data te llevan a que tienes que reforzar tus pruebas, pero ya es que yo ya hago 20 pruebas, pues a lo mejor tienes que hacer 21 pruebas. Como decía Diana, ¿no? La tercera no es la vencida, ni la cuarta, ni la quinta. A eso vamos. Muchas veces tienes que hacer ese ciclo si estás respaldado por pruebas. Yo creo que con eso, con esos dos ejemplos lo podemos resumir, Ramón. Ok, interesante. Y ya por último tenemos una última pregunta que es, ¿entonces la mejora continua es un mal necesario? ¿Qué dirían ahí? Yo le quitaría la palabra mal, porque ya empezamos a crucificar a la mejora continua con esa palabrita. Y pues, como decíamos al inicio, es un bien necesario, es algo que tenemos que hacer si en verdad queremos continuar adaptándonos al contexto VUCA que existe, ¿no? Y del que ninguna organización, yo creo, se va a salvar, ¿no? A menos que de plano decidan no hacerle caso, pues también tiene sus consecuencias, ¿no? Seguir la dieta tiene sus consecuencias, no seguirla también tiene sus consecuencias. Entonces, yo le quitaría esa palabrita de mal, más bien la mejora continua es necesaria, ¿no? Estar haciendo esos cambios es necesario. Ok. Y rápidamente, no sé, Isma, si quieras agregar algo último respecto a esta pregunta. ¿Qué opinas al respecto? Sí, fíjate que coincido plenamente con Diana, no es un mal necesario, es necesario, es parte de tu ADN, es así como tomar 2 litros de agua, lo mismo hacer tus ciclos de mejora continua, tu estrategia de una mejora continua, y de tal forma que no sea un proceso burocrático, sino que sea parte de tu ADN. Y todos lo vivimos. Cuando tú haces cualquier cosa que hagas, cualquier actividad que hagas, buscas hacerla más rápido, mejor, más eficiente. Lo mismo en las organizaciones, su ADN es los procesos, es la parte que los hace caminar, es la parte que los hace andar. Entonces, yo les diría, y cerrando, revisen sus procesos, monitoreen sus procesos y ahí hay una gran oportunidad de acelerar su entrega de valor. Con eso cerraría esa pregunta, Ramón. Gracias, Ismael. Gracias, Mayumi. Pues parece que fueron todas las preguntas para la sesión de hoy. Agradecerles el espacio a todos los que formaron parte de esta reunión. Recordarles que esta sesión está siendo grabada y que posteriormente podrán acceder a ella. Y también a los documentos adjuntos, que si bien ahí Ismael y Mayumi estuvieron compartiendo varios temas en la conversación, en los documentos adjuntos podrán ahí profundizar más ese tema. Gracias, Mayumi. Gracias, Ismael, por compartir su conocimiento y su experiencia. Y estén atentos para las siguientes sesiones con más temas interesantes en relación de agilidad. Esta fue una sesión más de Let's Talk Meetup Entity Data México de Meetups Agile. Nos estamos escuchando la próxima. Muy buenas noches. Muchas gracias, Isma. Muchas gracias a Mayumi.